La Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero con el increíble Jesús Callejo. Aquí le tenemos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, fenomenal. Gracias por lo de increíble. Claro, hoy vienes vestido además con tu bata blanca de científico. Y bueno, pues me parece muy correcto, muy oportuno para el asunto que vamos a tratar esta madrugada. Pues yo creo que sí. No sabía. Elegí entre el vestuario pues lo más apropiado. Solo me ha faltado por ese tipo de coronilla que se ponen algunos científicos locos, ¿no? Que le salen ideas y humo por la cabeza. Pero bueno, yo creo que con la bata blanca es suficiente, ¿no?, para hablar del tema de hoy. Y es que a los científicos pues les gusta saber, les gusta averiguar qué se cuece en los ámbitos literarios, porque a veces toman ideas de esos escritos. Y bueno, a la prueba nos vamos a remitir en esta madrugada. Perdón, vamos a hablar de Julio Verne, por ejemplo, vamos a hablar de H.G. Wells, vamos a hablar de Arthur C. Clarke y vamos a hablar de algunos científicos que leyeron obras de estos literatos y en consecuencia actuaron en su laboratorio buscando y descubriendo cosas que a lo mejor ya les habían anticipado algunos autores. Yo creo que casos tenemos más que de sobra, ¿verdad, Jesús? Tenemos más que de sobra y además muchas de estas referencias científicas provienen de autores que no fueron escritores de ciencia ficción propiamente dichos. Tú has citado a dos en concreto, que era Julio Verne y H.G. Wells, fueron más bien divulgadores, pero no fueron científicos, como fue Arthur C. Clarke o fue Asimov. Y sin embargo, ya digo que muchas de esas ideas ya estaban anticipadas en estas novelas del siglo XIX, donde pues estamos hablando de auténticos genios que se adelantaron a su tiempo. Realmente, cuando hablamos de estos proyectos de futuro que fueron tratados por gente que en teoría no tenía que tener conocimientos o visiones de lo que iba a ocurrir en la humanidad, pues 50, 100 años después, es lo que nos sorprende, ¿no? Estamos hablando de proyectos tratados por la ciencia ficción que realmente han traspasado ocasionalmente la frontera de los sueños y, aquí es lo sorprendente, ¿no?, han alcanzado la más impactante realidad. Por eso está siempre de moda. Bueno, la verdad es que Julio Verne es casi el Leonardo da Vinci de la literatura, ¿no? Yo creo que sí. Además, Julio Verne, hombre, es conocido a lo mejor por esas novelas de anticipación, pero Julio Verne era una de esas personas misteriosas desde su nacimiento hasta su muerte. Estuvo metido en una sociedad secreta, que era la Sociedad de la Niebla, y de hecho un poco el acróstico de la palabra niebla, bueno, el acróstico no, realmente la palabra inglesa, que es fog, sirvió un poco para Phileas Fogg. Sí, el nombre de Phileas Fogg sirvió un poco de acróstico de uno de los personajes de una de esas novelas iniciáticas que sirvió casi como libro de cabecera para algunas sociedades iniciáticas del siglo XVIII. Estamos hablando de Polifilo, y ahí vendría lo de Phileas Fogg. Y Julio Verne era muy amigo también de esos acrósticos, de esos anagramas, de esas palabras en clave que aparecen en abundancia en muchísimas de esas obras. Mencionaremos algunas esta noche donde veremos esas anticipaciones, ¿no? La más conocida es de la Tierra a la Luna, pero hay otras novelas menos conocidas, menos leídas, donde sorprendentemente indaga casi con un bisturí certero en lo que sería la sociedad de su época y de Europa en general, ¿no? Incluso con aquella famosa novela de París, siglo XX, que se publicó póstumamente hace muy poco. 1994, por ahí. Exactamente, y bueno, casi de casualidad, porque quedó relegada. De hecho, su editor, Hetzel, la desechó en su momento. Es una de las primeras novelas de Julio Verne. La desechó porque no consideraba que tuviera la calidad suficiente para publicar dentro de esa gran obra de los viajes maravillosos, ¿no?, que compone toda la novelística de Julio Verne. Sin embargo, en París siglo XX ya aparece el fax, casi, ¿no? Bueno, el fax y un montón de cosas. La verdad es que en esa obra, y si quieres empezamos con ella, porque desde luego me parece sorprendente, el plano tecnológico que manejaba Julio Verne era sorprendente un poco si no conociéramos un poco su biografía que realmente está plagada de hechos enigmáticos, pero casi todo está en sus obras, ¿no? Y en concreto en París, en el siglo XX, está el FAS, como tú bien dices. Lo que pasa es que no lo llama FAS, sino que lo bautiza como pantelégrafo. Están también descritos los carros que utilizan como fuerza motriz de la gasolina y que se mueven a través de anchas calles, es decir, está haciendo una alusión clara a nuestras autovías, autopistas. Menciona los trenes moviéndose a través de grandes túneles suspendidos por encima de la ciudad, algo similar al metro de nuestros días, pero bueno, por encima. Máquinas electrónicas de cómputo de gran velocidad, está hablando, por supuesto, de las calculadoras, de las computadoras y de los ordenadores. Está hablando de dispositivos de comunicación a larga distancia que sirven para enlazar los mercados financieros de una ciudad pues con las corporaciones multinacionales mundiales, es decir, para que no te tengas que desplazar allí. Fíjate este tipo de adelantos que está recogiendo en esa novela, realmente increíble, porque es un manuscrito que se escribió en 1863, le digo que son de las primeras, que escribió, no de las últimas,
y se encuentra, pues eso, un siglo después prácticamente, en 1963 es publicado pues en 1994, o sea que esa novela, junto con otras como 20.000 leguas de viaje submarino, donde hace pasear a su Nautilus bajo los hielos del polo, como igualmente hace en 1958 el submarino atómico estadounidense que tiene el mismo nombre, y esa novela y otras como Robur el Conquistador, donde habla del albatros y las 36 hélices que fueron confundidas. Con esta novela hay una cosa curiosa que tú recuerdas muy bien y casi seguro que muchos oyentes, tanto en Robur el Conquistador como en El Dueño del Mundo, en las cuales aparecen en estas dos novelas unas extrañas naves voladoras, en fin, con unos diseños, unas estructuras como muy burdas, ¿no?, muy elementales, y que sobrevuelan pues gran parte de las ciudades que recorren su novela. Pero lo curioso es que a finales del siglo XIX hay toda una oleada ovni, cuyos diseños, que son observados por los ocasionales testigos, bueno, fueron muchísimos porque apareció esta oleada en varios estados norteamericanos, eran descritos de una forma muy parecida a cómo Verne refleja en su novela Robur el Conquistador, El Dueño del Mundo, su albatros, es decir, esas 36 hélices, esa especie de, bueno, pues de escaleras de mano que cuelgan, esos lastres también que se les ven, es decir, no parecen naves de otro mundo, y sin embargo fueron consideradas, esa oleada de 1897 hasta 1899 más o menos, fueron consideradas como una oleada ovni, cuando realmente, si se investiga un poco, yo creo que es uno de esos casos fraudulentos dentro de la ufología, porque por entonces muchas de estas casas de diseños aeronáuticos estaban ensayando sus prototipos aéreos, y muchos pues tenían que ver con este albatros, o sea que de alguna forma ahí no es que se anticiparan, sino que realmente reflejaron algunas de estos diseños aeronáuticos de finales del siglo XIX, reflejaron lo que aparecía en la novela de Julio Verne, porque les parecía bastante correcto. De hecho, Robur el Conquistador se publicó en 1886, o sea que es anterior a estas oleadas. Sin embargo, no sé por qué se ha intentado identificar como una oleada ovni cuando se sabe que los tripulantes, los supuestos humanoides, hablaban perfectamente el inglés, conocían las costumbres norteamericanas, no tenían ningún rasgo fisionómico extraterrestre alienígena, y ha quedado ahí, pues bueno, como uno de esos casos para investigar detalladamente, pero que yo estoy convencido totalmente que la procedencia era terrestre. No, eso es un caso típico de cultura adquirida, ¿no? Sí, yo creo que sí, es verdad, ¿eh? Claro. Siempre se ha hablado, ¿no?, que lo que prefiguraban las novelas de ciencia ficción después se ha ido convirtiendo en la realidad. De hecho, las novelas de ciencia ficción, uno de los temas más queridos, más recurrentes, es el encuentro con civilizaciones extraterrestres. Y después se comenta eso, que qué casualidad que en muchos de estos encuentros, sobre todo a partir de los años 50, cuando se producen estos contactos, no tanto los avistamientos, sino los contactos con humanoides, pues son muy similares a los que se describieron a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX. Y sencillamente es verdad, porque hay una especie de inconsciente colectivo ahí, que en algunos casos porque se intenta plagiar deliberadamente, y en otros sencillamente porque la materia prima, es decir, la sustancia que permanece un poco ahí en las ideas geniales, pues es la misma. Es como si se dieran esas sincronicidades que en momentos dados y en épocas distintas, pues dos personas piensan lo mismo, se les ocurre la misma idea, o sencillamente ocurren acontecimientos muy similares sin que aparentemente tengan conexión entre ellos. Y eso yo creo que es una de las cosas que ha engrandecido la ciencia ficción, el cómo algunas personas de siglos pasados pues pudieron anticipar, sencillamente con su imaginación, porque no sabemos que tuviera una máquina del tiempo, pudieran anticiparse a muchos de estos acontecimientos tecnológicos que ahora para nosotros son cotidianos, pero que hace 50, 100 años, pues el que alguien pensara en la luz eléctrica antes de que Edison inventara la bombilla, pues desde luego era tachado de loco, sencillamente de demasiado imaginativo. También anticipó Julio Verne el rayo láser, ¿verdad? Anticipó muchísimas cosas, eso es cierto. Fíjate, haciendo un pequeño resumen un poco de casi algunas de sus obras, ¿no? Te lo digo porque me parece bastante representativo, porque casi siempre la gente piensa en 2 o 3 obras nada más, sin embargo son muchísimas. En La máquina de vapor, que es una de sus obras, imagina por vez primera la autooruga y los aparatos teledirigidos. Los aparatos teledirigidos están en una obra muy poco leída, la verdad es que es difícil de encontrar, pero que es apasionante. Es la sorprendente aventura de la misión Barsac. Los satélites artificiales y el cañón de largo alcance se describen en Los 500 millones de la Begun, una obra que escribió en 1879. El cine sonoro, ni más ni menos, aparece en El castillo de los Cárpatos. La bomba atómica, ojo que también lo prefiguró H.G. Wells, aparece en su novela Cara a la bandera, o sea que muchos años antes de que Wells intuyera que una bomba atómica podría destruir a grandes poblaciones. Todavía, mucho más alucinante, más alucinante que París en el siglo XX yo creo que no hay ninguna, pero si me apuras, la segunda en esta especie de ranking de Julio Verne sería La jornada de un periodista americano en el año 2889.
Y me dirás, ¿y por qué ese título tan extraño? Porque él la publica 1000 años antes, en 1889. Bueno, ahí Verne dibuja un mundo, bueno, pues totalmente revolucionario en cuanto a transportes, porque él augura que vamos a utilizar, o van a utilizar, estamos hablando del 2889, máquinas tales como los aerocoches, los aerotrenes, los aeroómnibus, en fin, todo, como ves, volante por ahí, que sustituirían a todo tipo de transporte terrestre. Habla de modernas ciudades con calles de 100 metros de ancho, con casas de 300 metros de altura, con una temperatura siempre igual. Fíjate que te estoy hablando de una novela escrita en 1889 y, bueno, y otras grandes invenciones donde nos describe pues tubos neumáticos instalados a través de los océanos, en los cuales los hombres pueden transportarse a una velocidad, incluso describe la velocidad a 1500 kilómetros por hora. Habla de, bueno, pues de un mundo de teléfonos incorporados a un televisor, fíjate, acumuladores que generan energía de forma ilimitada, de grandes proyectores que sirven para reflejar en las nubes los anuncios comerciales de las grandes compañías. Cuidado, no hay que dar ideas porque seguro que habrá una compañía que nos atiborrará a este tipo de anuncios y cosas similares. Así que, claro, ¿cómo no vamos a rendirnos ante la genialidad de Julio Verne? Pues desde luego era un genio en todos los sentidos. Escribió aproximadamente unas 65 novelas y en cada una de ellas encontramos siempre motivo para la sorpresa. Vamos a desear, vamos a confiar, vamos a rezar porque no se cumplan los vaticinios de esa novela que dejó inacabada, ¿no? La última en la que estaba trabajando, donde la tierra quedaba cubierta por las aguas, ¿no? Y los hombres incluso llegaban a la antropofagia. Bueno, pues vamos a ver. Esperemos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, casi siempre este tipo de novelas de autores de ciencia ficción... del hielo de los polos, ¿eh? Sí, lo suelen escribir al final de una catástrofe tecnológica. Fíjate que es algo parecido, ahí lo has mencionado, le pasó a Leonardo da Vinci. En sus últimos años, sobre todo ya cuando estaba en Francia y, bueno, veía un poco con pesimismo el futuro de la humanidad, él empieza a dibujar acuarelas y grabados muy pesimistas, donde se ven diluvios, catástrofes, calamidades. Es como si él barruntara que el mundo, bueno, claro, estamos hablando de una época muy belicosa a la que le tocó vivir, pero como si no tuviera una solución fácil ni feliz. Y a muchos de estos grandes genios les pasa algo parecido. En los últimos momentos, en sus últimos años, siempre sus predicciones, sean escritas o pictóricas, son bastante pesimistas. Es como si no tuvieran mucha fe en la humanidad y, bueno, ya fe que tampoco se equivocaban demasiado. Pues esperemos que no se cumpla ese vaticinio establecido en La invasión del mar, así se llama el libro, La invasión del mar, el último libro de Julio Verne. Bueno, H.G. Wells también tiene lo suyo, siempre le asociamos a La máquina del tiempo. Hombre, es que La máquina del tiempo es su novela más conocida. Bueno, no, su novela más conocida yo creo que es La guerra de los mundos, es verdad, porque, bueno, sobre todo gracias a su tocayo Wells, ¿no? A Orson Welles, cuando en 1938 pues metió el miedo en el cuerpo a todos los precedentes. Que bueno, es que estamos hablando de otro genio, ¿no? Sí. Cómo pudo haber tenido no solo la intuición de poner o hacer el guión, ¿no?, de esa gran novela de H.G. Wells, sino de dramatizarla con tal verosimilitud que al principio se contaba que era una recreación literaria y que por lo tanto pues que nadie se asustara, pero pillaba el programa pues ya empezado, solo veía los comentarios, las retransmisiones radiofónicas, las noticias. No había tele. No había tele por entonces, por lo tanto no se podía cotejar. Entonces es cierto que los momentos de pánico y de angustia quedan reflejados como una de esas páginas antológicas de la sociología mundial, porque esto se ha estudiado tanto en psicología como en sociología, cómo se puede producir el pánico de masas con una novela aparentemente disparatada, ¿no?, con un guión radiofónico disparatado, que es La invasión de unos marcianos, por otra parte bastante ridículos y verdes, y sin embargo sí consiguió ese realismo. Claro, eso lo hace otro y hubiera quedado, pues bueno, como algo intrascendente, como una chapuza. Lo hace Orson Welles y quedó como una obra genial. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. Pero antes comentaba que H.G. Wells, George Wells, se anticipó también en otras cosas. La máquina del tiempo desde luego no se ha anticipado, porque hasta donde sabemos nadie ha sido capaz de inventar una máquina del tiempo que vaya al pasado y que vaya al futuro, como así lo ideó H.G. Wells. Pero Wells sí imaginó 30 años antes, en una de sus novelas, El mundo liberado, la fabricación de armas atómicas. O sea, predijo de alguna manera
la era atómica, y eso sí que fue pues uno de esos, esos acontecimientos bastante sonados cuando se produjo, sobre todo, ¿no? Y otro de los aspectos, a lo mejor menos conocidos, y es que Wells estaba muy ilusionado y casi obsesionado, se podría decir, con la ingeniería genética. Y de hecho en la isla del doctor Moreau se describe y casi que se alarma un poco a la humanidad sobre los peligros que podría tener la ingeniería genética en una época, por supuesto, donde nadie hablaba de ingeniería genética, ni se sabía nada del ADN, ni las manipulaciones que puede ser objeto. Bueno, pues en la isla del doctor Moreau, ese científico loco, ya nos empieza a anunciar que tengamos demasiado cuidado con algo que ahora empieza a ser de preocupante actualidad, ¿no? Cómo se puede intervenir genéticamente a la especie humana para crear auténticos monstruos, casi una colección de monstruos como los que tenía el doctor Moreau en su tétrica isla. Así que, bueno, pues fíjate que con esas 3 novelas, o esas 4 novelas, tanto pues la que acabamos de comentar, La isla del doctor Moreau, La máquina del tiempo, en La guerra de los mundos, H.G. Wells, sin duda alguna, es uno de los referentes obligados en la ciencia ficción. Esta noche hemos hablado de Julio Verne y de H.G. Wells, hemos hablado de sus vaticinios, de sus anticipaciones, y vamos a terminar el monográfico Zona Cero de esta noche pues con un dato real de un científico que quedó impresionado por la lectura de algún libro. Vamos a hablar de Wernher von Braun. Sí, aquí hay una anécdota muy curiosa. Muchos científicos, incluso algunos que han llegado a premios Nobel de física y de química, han rendido pleitesía a sus novelas, a las novelas de ciencia ficción que leyeron de niño, ¿no? Eso parece que les avivó la imaginación, y después un poco siguieron esos cauces científicos, pues en parte impulsados o espoleados por esas lecturas infantiles. Entonces hay una anécdota referente a Wernher von Braun, y es que a finales de los años 50, el editor de Austendin, estamos hablando de la revista de ciencia ficción más famosa del mundo, descubre un hecho curioso. A él le llama la atención, es que en un remoto pueblo de Alabama, pueblo llamado Huntsville, se producía un número de ventas de ejemplares como demasiado alto para la población que tenía. Entonces, bueno, pues este hombre le pica la curiosidad y se acerca a este pueblo, a Huntsville. Y bueno, ¿qué pasa con esta población o esta localidad de tan pocos habitantes se venden tantos ejemplares de ciencia ficción? Bueno, va allí, indaga y descubre que en esta localidad se establece la residencia de un equipo de científicos alemanes que se llaman Redstone, presididos por Wernher von Braun, que es el padre de la bomba volante, la V2. Y curiosamente descubre que todos ellos eran fanáticos de la literatura de ciencia ficción. No leían solo como ocio, sino con el objetivo de encontrar ideas científicas revolucionarias que eran intuidas por estos autores que leían. Casi todos los autores que ellos leían eran del siglo XIX. Entonces, esto es lo sorprendente, cómo Wernher von Braun no tuvo ningún reparo en confirmar lo que muchos intuían, esa avidez por leer novelas de ciencia ficción, que si lo añadimos a 2 ejemplos concretos, de los muchos que se pueden citar, ¿no? Pero a 2 personas muy famosas dentro del campo científico. Uno es Sheldon Glashow, que fue laureado con el Nobel de Física en 1979. Él escribió en uno de los libros, un libro que se titulaba El encanto de la física, escribió lo siguiente: el material que se publicaba en la revista Astudin Science me inició en la relatividad y la teoría cuántica. Lo confirma y encima lo ratifica en ese libro que escribió. Y otro, estamos hablando de un premio Nobel de Física de 1969 llamado Murray Gell-Mann, también afirmó en una de sus obras, El Quark y el Jaguar, que leo textualmente porque me parece representativa su frase. Dice: ya entonces especulaba sobre el futuro de la especie humana, especialmente estimulado por las novelas y cuentos de ciencia ficción de H.G. Wells, que me encantaba leer. Son 2 ejemplos de los muchos que se podrían citar en este caso, pero que me parecen muy representativos, cómo la ciencia no está tan desligada como podríamos pensar de la ciencia ficción. A los científicos les encanta leer esa ciencia ficción, nunca mejor dicho. Muy bien, don Jesús Callejo, pues muchas gracias. Hemos averiguado cosas interesantes de Julio Verne, de H.G. Wells, de Wernher von Braun y su equipo, que devoraban estas novelas de ciencia ficción, y la verdad es que nos encanta saberlo, porque nosotros también somos devotos del género. Pues hombre, yo creo que sí, hay que leer mucha novela de anticipación, porque desde luego ahí podemos encontrar claves, joyas y perlas preciosísimas que luego con el tiempo se aventuran. Y si quieres termino con una frase de otro científico, de Dyson, Freeman Dyson, pues una de esas personas también eminentes, que él comentaba que las novelas de ciencia ficción
era un buen método para las previsiones económicas. Entonces, cuando le preguntaron por qué realmente con las novelas de ciencia ficción se puede prever un poco las fluctuaciones económicas, decía, bueno, que esa era una, no todas, que la otra era también mediante la ciencia ficción. Y decía, para el futuro, más allá de los 10 años, la ciencia ficción es una guía más útil que las previsiones de los economistas. Y efectivamente, los economistas, dado los vaivenes que tiene la bolsa, desde luego sus vaticinios no llegan a más de una semana. Sin embargo, con la ciencia ficción estamos hablando de vaticinios de 1 año, 100 años, quién sabe. Nadie entiende por qué los autores de ciencia ficción ganan muchísimo menos que los brokers. Nuestro monográfico Zona Cero. Gracias, Jesús. De nada. Novelas iniciáticas que sirvió casi como libro de cabecera para algunas sociedades iniciáticas del siglo XVIII. Estamos hablando de Polifilo, y ahí vendría lo de Phileas Fogg, y Julio Verne era muy amigo también de sus acrósticos, de esos anagramas, de esas palabras en clave que aparecen en abundancia en muchísimas de esas obras. Mencionaremos algunas esta noche donde veremos esas anticipaciones, ¿no? La más conocida es de La Tierra a la Luna, pero hay otras novelas menos conocidas, menos leídas, donde sorprendentemente indaga casi con un bisturí certero en lo que sería la sociedad de su época y de Europa en general, ¿no? Incluso con aquella famosa novela de París. Les gusta saber, les gusta averiguar qué se cuece en los ámbitos literarios, porque a veces toman ideas de esos escritos. Y bueno, a la prueba nos vamos a remitir en esta madrugada. Perdón, vamos a hablar de Julio Verne, por ejemplo, vamos a hablar de H.G. Wells, vamos a hablar de Arthur C. Clarke, y vamos a hablar de algunos científicos que leyeron obras de estos literatos y en consecuencia actuaron en su laboratorio, buscando y descubriendo cosas que a lo mejor ya les habían anticipado algunos autores. Yo creo que casos tenemos más que de sobra, ¿verdad, Jesús? Tenemos más que de sobra, y además muchas de estas referencias científicas provienen de autores que no fueron escritores de ciencia ficción propiamente dichos. La Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero con el increíble Jesús Callejo. Aquí le tenemos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, fenomenal. Gracias por lo increíble. Claro, hoy vienes vestido además con tu bata blanca de científico. Y bueno, pues me parece muy correcto, muy oportuno para el asunto que vamos a tratar esta madrugada. Pues yo creo que sí. No sabía. Elegí entre el vestuario pues lo más apropiado. Solo me ha faltado por ese tipo de coronilla que se ponen algunos científicos locos, ¿no? Que le salen ideas y humo por la cabeza. Pero bueno, yo creo que con la bata blanca es suficiente, ¿no?, para hablar del tema de hoy. Y es que a los científicos, pues... Tú has citado a dos en concreto, que era Julio Verne y H.G. Wells, fueron más bien divulgadores, pero no fueron científicos, como fue Arthur C. Clarke o fue Asimov. Y sin embargo, ya digo que muchas de esas ideas ya estaban anticipadas en estas novelas del siglo XIX, donde pues estamos hablando de auténticos genios que se adelantaron a su tiempo. Realmente, cuando hablamos de estos proyectos de futuro que fueron tratados por gente que en teoría no tenía que tener conocimientos o visiones de lo que iba a ocurrir en la humanidad, pues 50, 100 años después, es lo que nos sorprende, ¿no? Estamos hablando de proyectos tratados por la ciencia ficción que realmente han traspasado ocasionalmente la frontera de los sueños y, aquí es lo sorprendente, ¿no?, han alcanzado la más impactante realidad. Por eso está siempre de moda. Bueno, la verdad es que Julio Verne es casi el Leonardo da Vinci de la literatura, ¿no? Yo creo que sí. Además, Julio Verne, hombre, es conocido a lo mejor por esas novelas de anticipación, pero Julio Verne era una de esas personas misteriosas desde su nacimiento hasta su muerte. Estuvo metido en una sociedad secreta, que era la Sociedad de la Niebla, y de hecho un poco el acróstico de la palabra niebla, bueno, el acróstico no, realmente la palabra inglesa, que es Fogg, sirvió un poco para Phileas Fogg. Sí, el nombre de Phileas Fogg sirvió un poco de acróstico de uno de los personajes de una de esas